Cuando trabajamos en la idea de construcción de ensayo, debemos darnos cuenta de algo en particular, que un ensayo básico está compuesto de 3 partes, ¿sí? Que viene a ser la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Por qué hablamos desde un inicio o cuando estábamos en los ejercicios de párrafos sobre el ensayo? El ensayo de alguna manera les permite a ustedes reconocer en cualquier ensayo simple que ustedes lean partes fundamentales en las que se hallan, en este caso, ideas principales, ¿sí? Ideas secundarias y conclusiones. Aquí les traje yo este ejemplo igual de ensayo, les voy a compartir en el grupo, ¿no? Sí. Es un ensayo que obviamente circula, se lo puede consultar tranquilamente por internet, pero la idea es cómo nosotros construimos un ensayo y reconocemos en los párrafos, porque generalmente en estas evaluaciones de los párrafos se recoge, o de partes de los párrafos de un ensayo o de una narración, se recogen los textos para en este caso ponerles a ustedes a abstraer, a pensar y a generar contextos y escoger la respuesta según el enunciado que dijo. ¿Sí? Listo. Vamos con esto. Cuando hablamos en este caso de ensayo, nos vamos a dar cuenta que en la primera parte, ¿sí? Se contempla la introducción. La introducción siempre va a contener ideas, ¿sí? Principales del mismo, ¿sí? La idea principal y un conjunto de ideas circundantes. Ingeniero, disculpe, no le escucho lo que dice. No sé si está mal el micrófono. Gracias. Ahí me escucha, ¿sí? ¿Sí me alcanza a escuchar? ¿Sí me escuchan No los se lo demás? escucha, ingeniero. Sí me escuchan los demás compañeros, tal vez. Sí, se le escucha. Ah, ya, muy amable. Sí, le Muchas gracias. escuchamos. Muchas gracias. Tal vez la conexión, señora María, está un poquito mal la suya. Puede acercarse tal vez al router para que le coja un poquito más la señal. Ya, continuemos. Cuando trabajamos en este caso en la introducción de este ensayo, ustedes van a reconocer que en este se presenta la idea principal, ¿sí? ¿Y qué es la idea principal? La idea principal viene a ser prácticamente el mismo título, ¿sí? Pero de alguna manera más argumentado. La idea principal tiene como objetivo ser el resumen neto o el alma del ensayo. Cuando ustedes lean en un párrafo, ¿sí? Y les pidan, en este caso, la idea principal es como lo que habíamos trabajado antes, ¿no? Lo más conciso que engloba la idea general de un ensayo. En este caso, les he traído uno, ¿sí? Voy a darle rapidito a la lectura para trabajar las demás preguntas. Dice, el miedo es la mala sensación que uno tiene cuando está en peligro o cuando una cosa determinada le asusta. Un proverbio alemán dice, el miedo hace al lobo más grande de lo que es. Esto es absolutamente cierto, ya que el miedo a menudo hace que la gente se imagine lo peor y actúe de forma irracional. En ese caso, ¿puede ser bueno el miedo? Personalmente, creo que una pequeña cantidad de miedo es buena e incluso necesaria, ya que no solo actúa como una forma de control y disuasión, sino que también sirve para motivarse. En este ensayo hablaré de cómo el miedo puede ser un arma de doble filo. Listo. ¿Cuál será el tema fundamental del párrafo inicial que acabamos de leer? ¿Cómo escribiríamos un título? ¿Cómo escribiríamos la idea principal de este párrafo? ¿Quién me quiere ayudar? La idea principal, no se olviden que no necesariamente tiene que estar escrita en el primer párrafo y la podemos subrayar. Yo puedo, en este caso, a través de mi contexto, generar la idea principal. Por ejemplo, yo puedo escribir o puedo pensar que la idea principal de este párrafo es el miedo y su influencia, o la influencia del miedo en las personas. Fíjense, ¿no? Es una idea general. Y si es que yo extraigo, por ejemplo, esta parte del miedo de este primer párrafo, el párrafo es incoherente. Es como si extrajéramos al actante o al personaje
la Caperucita Roja de la Caperucita Roja, del cuento La Caperucita Roja, ¿sí? Para que tengamos una idea, se puede decir, más relativa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa en el mismo ensayo? A ver. ¿Qué pasa en el mismo ensayo cuando en este se requieren, a ver, cuando en este se requieren las ideas propuestas desde el primer párrafo, ¿sí? Al segundo párrafo, que es el párrafo de desarrollo aquí? Cada una de las tesis, recuerdan que habían tesis positivas, ¿sí? Para resumir, y tesis negativas, pero dependiendo de cómo las argumentemos. ¿Dónde argumento estas tesis? En cada uno de los párrafos del desarrollo, ¿sí? ¿Para qué me sirve argumentar las tesis? Las tesis me sirven primero para dar más características al ensayo. Las tesis se hallan en el párrafo de introducción, ¿sí? Aquí se hallan. Puede ser 1, 2 o 3 tesis. Donde las describo, donde las, se puede decir, las desmenuzo en el desarrollo. Las tesis también son conocidas como ideas secundarias. Es decir, estas ideas apoyan a la idea principal. Pongo un ejemplo, ¿sí? Fijémonos en este párrafo. En el párrafo inicial dijimos que la idea principal era el miedo, la influencia del miedo en las personas, o la influencia del miedo y sus características. Fíjense, es una idea general y global, idea principal. Pero acá se fijan, ¿sí? Va a dar ideas secundarias, es decir, describiendo la idea principal en el párrafo del cuerpo o desarrollo. Doy lectura. Dice, fíjese la primera perspectiva. Ya. Dice, el miedo es bueno, ya que disuade a las personas de cometer actos peligrosos y las induce a controlar y regular su comportamiento. Por ejemplo, a pesar de las numerosas guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en Japón siguen siendo el único uso de armas nucleares en la guerra. Primera parte. Esta será una tesis, en este caso, positiva, en apoyo a. ¿Cuál es la idea secundaria? La idea secundaria dice que el miedo es bueno porque les protege a las personas de cometer actos violentos y de resguardarse. Fíjense, ¿por qué es una idea secundaria? Porque ya está dando alguna característica más que acompaña a la idea principal. ¿Sí? Idea secundaria. En las ideas secundarias generalmente se proponen incluso datos, como por ejemplo, fíjense, bombardeos, Hiroshima y Nagasaki, fechas, ¿sí? Datos porcentuales o porcentajes. Esas son las ideas secundarias. Fijémonos en el segundo párrafo. Dice, esto se debe porque el mundo teme la devastación generalizada que provocan dichas armas. Por lo tanto, el miedo a la aniquilación total ha impedido que los líderes mundiales actúen de forma irresponsable y de ir por el camino de la autodestrucción. Qué genial, ¿no? ¿Cuál es la segunda idea secundaria? ¿Sí? Dice que los jefes de Estado están buscando, ¿sí? O de alguna forma han regulado, ¿no? La forma de administración de un país para que no se extinga prácticamente el planeta con el uso de estas armas nucleares. Idea secundaria, ¿sí? Los jefes de Estado procuran mantener un sentido de paz para evitar la devastación mundial que generan las armas nucleares. Idea secundaria. Y se dan cuenta que la idea secundaria proyecta distintas ideas, ¿sí? Matices a la idea principal, argumentan la idea principal, ¿sí? Si es que en la idea principal dijimos la influencia de en este caso, del miedo y sus características, o cómo influye el miedo en las personas o en los humanos, fíjense, aquí ya estamos, se puede decir, deshilachando, desintegrando, ¿no? Esta idea y dándole más argumento. Vamos con la última, fíjense, esto es lo genial de un ensayo. Cuando nosotros, ya les acabé de enviar a su grupo conectores, ¿no? ¿Sí? Explicación, fíjense. Sin embargo, ¿no? Una especie de contraargumento. Sin embargo, ya cuando yo veo este tipo de enlaces, se puede decir que ya me traslado, ¿sí?
a otro esquema dentro del contexto de este ensayo. Leo. Dice, sin embargo, aunque el miedo es bueno, el hombre debe tener en cuenta que un exceso de miedo puede ser perjudicial para su desarrollo. Por ejemplo, en el ámbito de la exploración espacial, el Apolo 11 nunca habría aterrizado, el Apolo 11 nunca habrían aterrizado los primeros humanos en la Luna si los americanos hubieran dejado que el miedo se interpusiera en su sueño. ¿Sí? Listo. En el párrafo final vemos que existe un contraargumento, ¿sí? Dice, a ver, ya. Al principio el miedo es bueno, ¿no? ¿Sí? Pero también en este caso el miedo es malo, porque el miedo impide que las personas logren sus propósitos o sus objetivos. Si una persona vive con miedo, no va a poder atreverse a enfrentar algo en particular, como por ejemplo en el Apolo 11. Si siempre hubiesen tenido miedo, nunca hubiesen alunizado la nave, ¿no? ¿Sí? Fijémonos, ¿ya? Entonces, estamos aquí, si se dan cuenta, en el cuerpo del ensayo, en este cuerpo del ensayo, estamos exponiendo lo que vimos antes. Tesis positivas y tesis negativas, también conocidas como ideas secundarias, ¿sí? Ideas secundarias, ¿por qué? Porque acompañan a la idea principal. La idea principal, ¿dónde se encuentra acá, en el primer párrafo. ¿Y cuál era la idea principal? La idea principal no necesariamente está escrita, sino que yo puedo discernir y establecer una idea principal que de alguna forma englobe todo el texto o todo el trabajo escrito que tengo, ¿sí? Pongo un ejemplo, ¿sí? Pongo un ejemplo. En la idea principal, ¿sí? Tomémoslo en cuenta como una semillita que se ramifica. Esas raíces, esas ramificaciones vienen a ser las ideas secundarias. ¿Por qué son necesarias? Porque sirven para alimentar, en este caso, a la idea principal, a la semilla, que dará brotes, que dará lugar a la planta, al árbol, ¿no? ¿Sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Las ideas principales son generales, son muy generales y también al mismo tiempo cortas, ¿sí? Una idea, en este caso, principal, sí puede ser incluso más, puede tener, perdón, menos de extensión que una idea secundaria. Y finalmente, ¿qué es una conclusión? ¿Ya? Acá. Dice, en resumen, ¿sí? Para concluir, ¿qué es lo que yo estoy concluyendo en este caso? ¿Sí? Voy a dar mi veredicto. Ahí es cuando el ensayo toma una postura personal, es decir, el individuo o la persona, ¿sí? Es aquella que se responsabiliza de su propio criterio. ¿Por qué? Porque, a ver, porque en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo, en el desarrollo del contenido del ensayo, se exponen tesis positivas y negativas, con el propósito de informar al lector, ¿sí? Un ensayo, cuando uno se escribe un ensayo, no escribe para halagarse o para alabar a alguien, ¿sí? No, no. Sino que escribe un ensayo para informar tanto de lo positivo como de lo negativo. Pero al final, como yo escribo mi ensayo, yo soy el dueño de mi ensayo, ¿sí? Al final doy se puede decir, mi veredicto, yo juzgo, yo concluyo, yo digo, de esto estoy a favor o esto no me parece, ¿sí? Ya, ahí es cuando un ensayo está bien logrado. La conclusión, generalmente una conclusión termina en resumen, por lo tanto, de esta manera, ¿sí? Es como que yo doy mi veredicto. Fijémonos al final. Dice, en resumen, el miedo es bueno, ya que en última instancia conducirá a una sociedad bien controlada y motivada para lograr grandes hazañas. El hombre debe aprender a vencer su miedo y encontrar el valor para superar los obstáculos que la vida presenta. Listo. Al fin y al cabo terminó concluyendo, ¿sí? Este escritor, este ensayista diciendo, el miedo es bueno. Esta es su conclusión, se acabó. Por eso es que, por ejemplo, en este tipo de evaluaciones o de preguntas, les dicen ustedes, como la que vimos en Schopenhauer, ¿recuerdan ese ejercicio de Schopenhauer en el que decía que una persona es feliz? Las personas que son felices corren. Listo, esa es la conclusión, ¿no? Sí, o esa es la parte neta, la parte fundamental. ¿Ya? La conclusión.
lo que Schopenhauer quería decir. ¿Ya? Aquí, en cambio, la conclusión para este ensayo pequeño es, el miedo es bueno. Listo. Si es que me ponen entre las 4 opciones, después de leer este texto, ¿qué podemos concluir según el escritor de este ensayo? ¿No? Entonces dice, según el escritor de este ensayo. Entonces, me voy a la conclusión y digo, a ver, ¿qué escribió? ¿Está a favor, en contra? Y ahí escojo la respuesta. ¿Sí? En este caso, el escritor de este ensayo dice, el miedo es bueno y justifica, ya que en última instancia conducirá a una sociedad bien controlada y motivada. Para lograr grandes hazañas, el hombre debe aprender a vencer su miedo y encontrar el valor para superar los obstáculos que la vida presenta. ¿Me permiten un momento, por favor? Listo, muy amables. Entonces, cuando yo concluyo, doy un veredicto, ¿sí? Mi veredicto o el veredicto del escritor, en este caso de este ensayista, dice el miedo es bueno, ¿no? Dice ya que conducirá a una sociedad bien controlada y motivada. Para lograr grandes hazañas, el hombre debe aprender a vencer su miedo y encontrar el valor para superar los obstáculos que la vida le presenta. Si es que yo, en una pregunta, les digo lo siguiente, vamos a trabajar, vamos a ejercitarnos. A ver, digo lo siguiente, ¿no? En amarillo. Encierro, a ver, no, vamos con otro color, vamos con este verde, ¿ya? Tomando en cuenta la conclusión, ¿sí? O tomando en cuenta, ya, digamos que esta simplemente es el pedacito de texto. Este que estoy encerrando es el pedacito de texto, ¿sí? Que está en una de las preguntas, ¿sí? Entonces, digo lo siguiente, ¿no? Después de haber leído este texto, identifique, por favor, la idea principal. ¿Cuál será la idea principal de este texto que yo estoy encerrando en verde? ¿Cuál es la idea principal? ¿Quién quiere participar? Ojo que así es trabajar un contexto. ¿Quién me dice? De ese texto que está ahí remarcado en verde, ¿sí? Que es la conclusión de un ensayo, ¿cuál será la idea principal? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quiere trabajar? Que el hombre debe aprender a superar sus miedos para progresar, puede ser. Listo. El compañero nos da una opción. El hombre debe superar sus miedos para progresar. Yo les doy opción B. El miedo es bueno ya que nos ayuda a enfrentar nuestras problemáticas. C. El miedo necesariamente nos ayuda a poder superar obstáculos. Y D. El miedo no es bueno. ¿Cuál escogerían de las 4, señor? Usted que participó. ¿Cuál es la más general? Profe, mi opinión es la opción 4. El miedo no es bueno. No. Esa es la opción, en este caso, la opción que no corresponde. La opción 4, si se dan cuenta, incluso estoy remarcando, ¿sí? ¿Ya? Las 3 opciones anteriores decían que el miedo, ya, el compañero, ¿no? Nos dio una opción. Dice, el miedo es bueno porque le ayuda al hombre, la número 1, a superar sus problemas, sus calamidades, sus dificultades. Segunda opción, B, el miedo es bueno porque nos ayuda a vencer obstáculos y distintas problemáticas. C, el miedo simplemente nos ayuda a hacer grandes hazañas. Pongo otra opción. Y la D, el miedo no es bueno. ¿Cuál de esas escogemos como idea principal? ¿O cuáles se quedarían? Está entre la 2, ¿no es cierto? Entre las 2. Bien, bien. Están entre las 2, la A y la B. Muy bien, la B, exactamente. ¿Sí? Aquí cabe la idea de que, compañeros, el contexto es lo fundamental. Por favor, el contexto, ¿sí?
Una idea principal proyecta una idea general que abarca todo el texto. Una conclusión es un veredicto. Vuelvan a ver este video, ¿sí? Vuelvan a ver este video. Una conclusión es un veredicto. Una tesis o una idea secundaria es aquella que apoya la idea principal, pero con más argumento. Pongo una idea secundaria del último párrafo que está señalado en verde, que está rodeado en verde, ¿sí? Digo, las grandes hazañas que ha logrado el hombre se deben a que ha podido vencer sus miedos. ¿Eso será una idea principal o una idea secundaria? ¿Qué me dice? Idea secundaria. Una idea secundaria, excelente. ¿Por qué? Porque está dando una característica o está dando un argumento más de la idea principal. Sí, muy bien, excelente. Pongo una idea secundaria que no está en el texto, ¿sí? Digo, si el hombre pudiera vencer todos sus miedos, se enfrentara al final consigo mismo, que es la naturaleza de los miedos. ¿Qué será eso, pues? ¿Idea principal o idea secundaria? ¿Qué me dice, señora Carolina? ¿Qué me dicen, compañeros? Señora Mari. Principal. Principal. ¿Por qué sería una idea principal? Porque cuando uno se enfrenta al miedo, o sea, nos enfrentamos a uno mismo, o sea, ahí nos vemos en lo capaz que somos. Ya. Ojo, ¿no? Cuando nosotros leemos un texto, no nos olvidemos de algo, no nos olvidemos de algo. Que el texto siempre va a tener una idea principal que es muy generalizante. Si yo digo la idea que acabé de decir, ¿no? El hombre, al vencer todos sus miedos, al final tendrá que enfrentarse a sí mismo porque es la fuente de los miedos. Primera idea. Segunda idea, digo lo siguiente. La influencia del miedo en el hombre genera distintas emociones. ¿Cuál de las dos, de la A y de la B, será la idea principal? ¿Quién me dice? Idea A. El hombre, al enfrentar todos sus miedos, al final tendrá que enfrentarse a sí mismo, ya que él es el origen de sus miedos. Idea A. Idea B. ¿Sí? El miedo genera distintas influencias y emociones en el hombre. ¿Cuál de las dos es la idea principal? La dos. La dos. ¿Quién dijo la dos? Señor Isabel, excelente. ¿Por qué, señor Isabel? Porque está como englobando al decir todas las emociones Excelente. que tiene el ser humano Ujú. al momento sea, al momento de tener o no tener miedo sería. Listo. Así de simple. ¿Sí? La idea que engloba todo, la idea general, la idea que puede de alguna forma abrazar a todo el texto, esa es la idea principal. La idea anterior que yo di es una idea secundaria, parece una idea principal, pero ojo, está dando especificaciones, ¿sí? Está diciendo, a ver, el hombre, al fin y al cabo, si enfrenta todos sus miedos, después se tendrá que enfrentar a sí mismo porque él es el que origina los miedos, ¿sí? Es hasta filosófica la respuesta, ¿sí? Pero es una idea secundaria. Cuando yo digo el miedo y el hombre, esa es otra idea, incluso principal, aún más principal, porque engloba mayor parte incluso del contenido, ¿no? La naturaleza del miedo, otra idea, fíjense, principal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a buscar una idea que sea principal, no nos olvidemos que engloba absolutamente todo, ¿sí? Cuando ustedes sientan que engloba esa idea todo el texto, esa es la idea principal y se acabó, ¿sí? Cuando ustedes miren que una idea acompaña con más detalles, con más argumentos, esas son ideas secundarias, ideas secundarias. ¿Cómo escojo yo una conclusión? Cuando asegura o en este caso determina a alguien que eso es verdad. Por ejemplo, aquí en este texto, la conclusión dice, en resumen, el miedo es bueno. Listo. Cuando yo digo, por lo tanto, en resumen, en conclusión, tomando en cuenta esto, se determina que el miedo es bueno. Esa es una conclusión. ¿Y cómo yo me permito entender rapidito que es una conclusión? Por los conectores que les acabé de enviar al grupo, ¿sí? Entonces, ahí hay conectores, en este caso, por ejemplo, que generan hipótesis,
Hay conectores, algunos que, por ejemplo, dan explicación, ¿sí? Entonces, cada uno de esos conectores los pueden asociar. Si ustedes se memorizan esos conectores, incluso ya tienen, se puede decir, una pauta para identificar más fácilmente cuál es una conclusión, cuál es una hipótesis, ¿sí? ¿Cuál es una tesis? ¿Ya? A partir de estos conectores, ¿sí? Entonces, fíjense, estas herramientas, cuando nosotros estudiamos este tipo de ejercicios, nos permiten reconocer en la práctica y en el contexto cuál es una idea principal, cómo se diferencia de una idea secundaria, de una conclusión, de un argumento, de un contraargumento. ¿Qué es un argumento? En este caso vienen a ser tesis. ¿Qué es el contraargumento? Si yo tengo una tesis positiva, el contraargumento es una idea que explica de forma negativa el mismo. Por ejemplo, aquí mismo, en este mismo ensayo, fijémonos, aquí está el argumento. El miedo es bueno ya que disuade a las personas de cometer actos peligrosos. Ya, les dice, a ver, se limitan las personas, ¿no? Ya, no, yo evito el problema, hasta ahí nomás. Pero en cambio aquí, fíjense, si es que esta es una tesis positiva, fíjense el contraargumento, este es el contraargumento. Y incluso en los mismos conectores está ahí, ¿no? El sin embargo, una explicación, una contraargumentación, ¿sí? Una réplica, ¿sí? Al mismo. Y dice, pero sin embargo, también el miedo es bueno, dice, porque el hombre debe tener en cuenta que el exceso de miedo no le deja lograr sus objetivos. Listo. En una parte lo dice que hay que tener miedo y en la otra que no hay que tener miedo. ¿Sí se dan cuenta? Y dentro del mismo argumento, dentro del mismo desarrollo. Entonces, cuando ustedes les digan, describa, en este caso, o encuentre el contraargumento, ya se dan cuenta ustedes que es una idea que está en contra de una idea que está dentro del mismo párrafo, ¿sí? Es el contraargumento, ¿sí? Digo yo, pongo un ejemplo. Disfruto de los días que son soleados. Mi cosecha es fructífera y apoya también a que los insectos se disgreguen, se dispersen. Sin embargo, el exceso de sol ha hecho que mis cultivos en parte se sequen. Esto espero no me genere pérdidas en mi cosecha. Fíjense, ¿qué estoy diciendo? Que el sol es bueno, pero también es malo. El contraargumento, ¿sí? Y les piden en estas evaluaciones así, ¿sí? Identifique el contraargumento, la idea contraria, ¿sí? Pero esa es la forma. Por eso es que verán, muchos de los profes a veces se confunden en este asunto y dicen, chuta, ¿y ahora qué será pues contraargumento? No, pues no es que existe una fórmula para identificarlo, solo existe el contexto, el hacer este tipo de ejercicios. Y revean nuevamente el video y se van a dar cuenta de, sí, esto se debe hacer. Aquí está la tesis positiva, aquí está la tesis negativa, aquí está la conclusión, aquí están las ideas expuestas en el párrafo inicial, ¿sí? Ustedes ahora, ¿cuál es la tarea? Por eso les había puesto, ¿no? La idea de cómo construir un ensayo. Que miren videos, que se informen cómo construir un ensayo. En un ensayo está todo, pero ahora entendemos en qué partes y cómo identificar las mismas, ¿sí? Con un ejercicio de estos, al menos en los párrafos, créanme que ya están capacitados para responder de la manera como se les pide. Hay párrafos, o en este caso, por ejemplo, ¿quién quita que les pongan un tipo de este ensayo? Un ensayo cortito. Este ensayo es cortito, fíjense, ¿no? Pero de aquí se pueden sacar identificación de idea principal, secundarias, conclusión, ¿sí? Contraargumento, ¿sí? Fíjense, ¿no? Entonces, hemos trabajado en ello. Vuelvan a ver el video, ¿sí? Vuelvan a ver el video. Ya, no les quito más tiempo. Vamos con las últimas. Ya. Listo. Hemos trabajado ya en cuanto al trabajo de ideas principales, ideas secundarias, conclusión, ¿sí? Aquí nos vamos a enfrentar incluso a más ejercicios de los mismos. Y como les dije, este profesor de física decía, resolvemos un ejercicio grande y complicado y vean, los demás se hacen sencillos, ¿sí? Vamos. Listo. Dice, según el texto, identifica el significado de la palabra en negrita. Listo. Significado según el texto, es decir, contexto. Ya. En una tediosa tarde de la adolescencia caminaba
por las calles en busca del sentido de la vida, cuando encontré una pareja de personajes extraviados del mundo, una pareja de desarraigados, auténticos, como Gregorio Samsa, El Quijote, Raskolnikov. Listo. Estaba caminando una tarde, por ahí les vi a unos prácticamente personas fugaces, desaparecidas, tristes, abandonadas, desposeídas, ¿no? ¿Ya? En este caso veo que son actantes o personajes de obras de Dostoyevsky, de Franz Kafka, de Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Ya? Ahora, listo. Entonces, tengo este contexto. Ahora voy a simplificar y escoger la respuesta adecuada. Dice, ¿qué será pues esto, no? La palabra en negrita, los desarraigados, estas personas, ¿no? Estos abandonados, idos, no sé. Vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar? Personajes de la literatura. ¿Será esto que proyecta el texto? Nos olvidamos del texto, ¿no? No. No, muy bien. No, no estoy hablando nada de autores, para nada, ¿no? Personas que viven al margen. Puede ser. Puede ¿Qué es? ser eso. Sí. ¿Qué es vivir al margen? ¿Qué para ustedes? A ver, contextualicemos. ¿Qué es vivir al margen? Con ciertos límites. Con ciertos límites, con las justas, ¿sí? Claro. Vivir, por ejemplo, vivir en una carestía, ¿sí? Tener para la merienda, pero no para el desayuno ni el almuerzo, ¿sí? Irme caminando desde mi trabajo hasta mi casa porque no tengo para el bus, ¿sí? Vivo en extrema soledad. Vivo en el extranjero, prácticamente en un trabajo en el que me explotan, pero no tengo nada más porque tengo que solventarle a mi familia, por eso vivo solo. Fíjense, eso es al margen, ¿no? ¿Sí? Fíjense, todo ese contexto. Esa es la película que ustedes en este caso piensen, vayan más allá, métanse en la escena, háganse una película del texto, ¿sí? Vamos, pareja de enamorados. Es un No. absurdo, pues. Pareja de turistas, peor, pues, al margen. No. Si no tengo ni para el pasaje, ¿a dónde más me voy a ir? ¿Sí? Listo. Ajá. Desarraigados, desterrados, ¿sí? Sin dinero, ¿sí? Y sí, cuando ustedes leen estas obras, Gregorio Samsa en La Metamorfosis, un hombre que no le quiere la familia, que termina, se convierte en un insecto, ¿sí? El Quijote, al fin y al cabo, muere triste, solo y le vendieron prácticamente todos los libros, ¿sí? Su familia le vendió todos los libros, las tierras y demás. Y Raskolnikov, ¿sí? En este caso, un hombre que de alguna manera comete un crimen, ¿no? Pero es acusado y aún así se declara culpable, pero nadie le toma atención, ¿no? En la obra de Dostoyevsky, ¿sí? De Crimen y Castigo. Fíjense, ¿no? Entonces, este tipo, por ejemplo, tal vez alguien nunca ha leído estos libros y no reconoce estos actantes o personajes, pero ¿de qué se sirve? Se sirve del contexto. Por eso es que estas pruebas, compañeros, no miden cuánto saben ustedes o de literatura o de definiciones o de sinónimos y antónimos, no, sino cómo contextualizan. La aptitud de cómo contextualizar. ¿Qué tan aptos son para contextualizar? Vamos con la siguiente. Ya, justo vean, el 119, el polémico, el ejemplo polémico. Si la señora Carolina por ahí me decía, sí, pero está mal, ¿no? Cocina no corresponde a un aparato. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? En ejercicios anteriores. Vamos. Listo. Identifique el significado contextual de la palabra en negrita. Aquí quiero que me ayuden. Vamos rápidamente para que trabajen también los demás compañeros. A ver, ¿quién me ayuda? Señora María Caibinagua, perdón. ¿Qué me dice, señora María? Ayúdenme, por favor, con este ejercicio. ¿Sí? El 120. Trabajémosles. Señora María, ¿sí me escucha? ¿Quién quisiera trabajar? Trabajemos, participemos. Señor Isabel. Señor, a ver, ya, listo. Muchas gracias. Vamos. Dice, identifique el significado contextual de la palabra en negrita.
Ujú. Abel, el profesor de filosofía, era recordado por su oscuro desarrollo discursivo y por la perplejidad que ocasionaban sus palabras. Opciones. Opción 1. Dicho del linaje de una persona humilde o bajo. 2. Incierto, peligroso, temeroso. 3. Confuso, falto de claridad, poco inteligible. 4. Parte en que se representan las sombras. Ya, señora Blanca, ¿sí? Usted ya ya leyó esto, ¿no es cierto? Ya, contextualice. Según su contexto, lo que acaba de pensar del texto que acaba de leer, ¿cuál opción simplificaría y cuál escogería? Simplifiquemos. Ya, lo que simplificaría es la 1, ¿Listo? ¿Y cuál La más? 3, la 2 la 4, pues. La 2, y la 4. ya, muy bien. Vean qué gusto, ¿no? Sí, excelente. Excelente, Ujú. señora Blanca. Ya. Bien, bien. Listo. Seguimos el proceso, ¿no? Así hay que trabajar. Contexto, no leo, simplifico, escojo. Ujú. Bien, excelente. 121. Señor Isabel, ¿me quiere ayudar? Ya. A ver, dice, identifique la definición de la palabra en negrita. El profesor tiene un extraño acento. Por ello, algunos colegas creen que es franco. Otros creen que es suizo o belga. Perdón. Ya, ahí. Opciones. Ya. Sencillo, sincero, ingenuo y leal en su trato. Ya. Ya. Francés perteneciente o relativo a este país. Liberal, dadivoso, bizarro o elegante.